Decimos Nos rollos. vas a platicar sobre los influencers, ¿verdad? Es que de plano nomás no dejan de hacer tonterías, valga la expresión. Yo pensé que en la participación del viernes pasado con lo que le pasó al Fofo íbamos a tener, y ahora esta niña Mariane González Rodríguez, que de veras yo no entiendo, insisto, yo voy a seguir poniendo el dedo en la llaga, de que las redes sociales son muy peligrosas. Y son muy peligrosas no solamente por la influencia que pueden tener sobre otras multitudes cuando no hay algún tipo de filtro que les dé una línea para contenerse. Sí. Lo que una figura pública tiene que entender es que el reconocimiento público conlleva una enorme responsabilidad Por social, supuesto, sí. una enorme responsabilidad social. Y un tipo como el Fofo, eh, lamentable, qué calidad humana puede tener en términos de responsabilidad social, y más aún una niña de 17 años como esta Mariane, que tiene ciento y tantos mil seguidores en Instagram y cerca de 400,000 en TikTok. Y creen que la fama, y creen que la egolatría, y creen que el supuesto éxito que yo te decía hace 8 días es enormemente efímero. Lo son todo, cuando no saben la responsabilidad que conlleva. Sí, porque además tienen que entender que los actos positivos que puedan hacer se van a multiplicar efectivamente, pero son efímeros. Pero los actos negativos se van a quedar. Y además los castigos tienen que ser verdaderamente ejemplares por una sola razón, porque si no se te viene toda la opinión pública en contra, de manera muy particular en contra de las autoridades. Claro. Y eso es lo que esta gente no está entendiendo. Estaba yo leyendo un Twitter, porque además ha sido tendencia en X, sobre esta niña, en donde decía, ha tenido edad para tener intimidad, ha tenido edad para meterse alcohol, ha tenido intimidad para meterse drogas, ha tenido edad para amenazar públicamente a la gente, porque además su poca cordura, su poca inteligencia, si lo puedo decir de esa manera, la lleva a hacer expresiones de agresividad a través de los mismos medios públicos. Ha tenido edad para embarazarse, siendo una niña de 17 años. Y ha tenido edad para apuñalar a una mujer al grado de dejarla casi muerta. De hecho, esta niña lamentablemente está en terapia intensiva. Entonces, tiene edad para irse a la cárcel también, ¿no? Y no querérselo manejar como si fuera una menor de edad, que hay que prever eso, y mucho menos como se lo están queriendo manejar, que son simplemente lesiones. Es decir, lesiones, las de Fofo, Sí. que fueron golpes que bajo ninguna circunstancia se justifica, bajo ninguna. Y él tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Pero esta sí fue una agresión frontal. Acuchillar a una persona no son lesiones, sí, por ningún lado. Pero además el grado enfermizo que tiene que tener esta adolescente para tener reacciones de ese nivel de agresión. Y hay que entender, yo te decía, la fama es efímera, el éxito es efímero. La desgracia es permanente. Sí, sí, sí. Y estas personas o las personas que se meten en el mundo de la autoconstrucción de imagen, que son las redes sociales, no están entendiendo lo delicado que es esto. Porque este es uno de los dos temas que, por ejemplo, en México están generando tendencia y estamos viendo. Pero ¿cuántos temas no estamos viendo a nivel mundial de gente que ha tenido una fama y que los golpes son estrepitosos en su momento? La caída es brutal. La ¿verdad? caída es brutal. Lo vivimos, por ejemplo, los que somos ochenteros, con un Michael Jackson cuando se le acusó de caso de violación. El escándalo que se armó. Es decir, un escándalo verdaderamente majestuoso por ser Michael Jackson. ¿Por qué? Porque ese escándalo, sin delimitar y minimizar que sea la misma gravedad en una persona X, pues no tiene ningún tipo de consecuencia mediática. Ojo, mediática. Aun cuando puede tener consecuencias peores en términos del castigo, porque tampoco es mediático. ¿Me explico? Si el castigo es exagerado y lo tienes de manera mediática, se convierte en un problema. Pero si el castigo o la consecuencia no trasciende, como ahorita, de lesiones, cuando tienes a una niña en terapia intensiva con más de 20 puñaladas, evidentemente la opinión pública se va a voltear y va a haber un problema mayúsculo.
Y sigo insistiendo en la necesidad urgente que hay de que se legisle sobre las redes sociales. Sí, lo que tú mencionas, estas expresiones de agresividad en las redes sociales, en estos dos casos ha sido tremendo, pero también en muchas opiniones que en lo político, en todos los sectores te encuentras. Hasta en lo cultural, ahora con algunas películas. Efectivamente, Entonces, y sin filtros. Y más, insisto, y más ahora con la inteligencia artificial. Hace 15 días platicábamos que hoy puedes ver una expresión de la presidenta Claudia Sheinbaum hablando sobre determinado tema creado por inteligencia artificial. Es cierto. Y la gente que no tiene criterio se lo cree. No va a identificar que no es ella, se lo va a creer. Bueno, en esos casos es muy delicado, y en casos como el que vemos de esta niña Mariane, pues evidentemente todavía es más delicado, y las consecuencias que generan en el entorno familiar. Pero voy más allá, la consecuencia que genera en el entorno social, en los miles y miles de seguidores que no tienen ese criterio y que hacen eco. Recordarás que también en las redes sociales se manejaron unas pruebas de jóvenes que se suicidaban. Fue un tema muy famoso hace aproximadamente 10, 15 años. Sí. Y hacían pruebas y hacían pruebas en donde a ver quién se ahorcaba y cuánto tiempo aguantaba. Y hubo varios suicidios de jóvenes que evidentemente, haciendo esas supuestas pruebas que veían a través de las redes sociales, pues evidentemente no entendían el nivel de riesgo. Y eso es algo, esta es una tendencia que estamos viendo que viene en crecimiento, con personajes de papel, líderes de fama de papel, sin ningún tipo de trascendencia, que evidentemente está aterrizando en un grado de locura. Sí, y al mismo tiempo, pues, la pérdida de muchos valores en la sociedad que pues termina reflejándose en las redes sociales. Absolutamente, y hay que entender eso. Las redes sociales, si un joven de estas características llega a tener una trascendencia en términos de imagen que no saben manejar, se vuelven auténticamente locos. No tienen control de lo que están manejando y de lo que están haciendo. ¿Por qué? Insisto, porque no hay la madurez y porque no hay los filtros. Aquí yo también me pregunto en gran medida, ¿dónde están los padres de estos chavos? Sí, claro. Y ahorita estamos poniendo 2 ejemplos, pero ¿cuántos quieres que veamos, mi queridísimo Rogelio? Es decir, tú puedes ver las redes sociales y es un catálogo de locuras, de mujeres exponiéndose de manera innecesaria, de hombres y jóvenes haciendo tonterías, de estilos de vida ficticios, sí, por completo, que impactan a una sociedad que en este momento está ausente de valores, de moral y de criterio. Sí. Y tienes este tipo de consecuencias que se convierten en un circo mediático que puede tener consecuencias mucho mayores en términos de la carencia de una imagen en términos de legislación. Y como tú dices, es rápido, a veces son chicos muy exitosos en la construcción de una imagen, pero al final termina siendo efímera. Y yo te diría si son chicos o no famosos en la construcción de una imagen. Yo creo que son chavos que han aprovechado una circunstancia de vacío emocional. Claro. Porque si tú lo ves con un criterio real, pues son verdaderamente efímeros, no producen, no proyectan, no aportan en absolutamente nada. Es como hablábamos una vez que platicábamos de la casa de los famosos. ¿Famosos? ¿Quién le dice que son famosos? Sí. Hay una gran diferencia entre ser conocido y ser famoso. Famoso, claro. Pavarotti. Sí, claro. Famoso Plácido Domingo. Famosos Al Pacino. Esos son famosos. Sí. Los demás son conocidos como estos escuincles. Claro. ¿No? Muy bien, Gary. Oye, pues muchas gracias, Gary, por acompañarnos esta tarde. Al contrario, a ti, buenas tardes y gran fin de semana a todo el auditorio. Gracias.